días, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han mandado mensajes y que nos siguen, que nos escuchan en el radio, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. También agradecerles a los que nos ven por televisión en el canal 79 de Easy. Y aquí puntualmente yo ando cumpliendo lo que prometo porque uno no es político, pero sí cumple y por eso lo hacemos. ¿Se acuerdan que veníamos platicando sobre estos créditos y que si el apoyo empresarial y que si los que deben millones de pesos en impuestos y que nos quedamos pendientes con muchas dudas? Bueno, ahora tenemos más. Claro, porque esto no cambia, señores. Aquí tenemos todavía más dudas, siempre por siempre. Resulta y resalta que el Banco Interamericano de Desarrollo y Banjico están abriéndose en estas oportunidades para darle apoyos a los empresarios. Obviamente, muchos empresarios dicen que esto es para apoyar al micro, pequeño y mediano empresario, pese a que el gobierno ya soltó créditos. Incluso el día de hoy, Zoé Robledo, titular del IMSS, ya habló de la primera entrega de estos créditos solidarios a estos empresarios micro, pequeños y medianos que no corrieron a ninguno de sus trabajadores y que se registraron para estos créditos. Ya se hizo el primer depósito, fueron más de 500,000 fueron creo que 500 millones más bien. Fueron más de 500 millones los que se entregaron. Entonces, eso es una parte interesante. Pero hay un gran pero. El día de ayer el presidente criticó los modos en los que el Banco Interamericano de Desarrollo y Banjico estaban haciendo esto y sugiere o hace una petición para que no se dé créditos a los empresarios que vienen arrastrando problemas financieros. Y acá es en donde empiezan muchas dudas. Y por eso, como yo no soy experta y no soy todóloga, tengo en la línea a el profesor José Ignacio Martínez, el coordinador del Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Qué gusto de darte a la orden. El gusto es mío. A ver, la transmisión pasada que pudimos platicar con usted, nos quedamos todavía, íbamos encarrerados, pero por el tiempo no nos dio. Y justo nos contaba que hay empresas que están utilizando esto de buscar estos créditos o estos argumentos, estos apoyos fiscales para evitar estas declaraciones y que se haga evidente que vienen arrastrando problemas financieros. Ahora viene lo del apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y estos créditos también, que lo platicábamos un poco, estos apoyos que vienen de Banjico. ¿Cómo podríamos entender que un presidente sugiera al Banco Interamericano de Desarrollo y Banjico que no apoye a los empresarios que vienen arrastrando las pérdidas de las que hablábamos la vez pasada? ¿Existe alguna forma en que la deuda de estos, a través de la banca, digamos una parte privada, se pudiera convertir en una deuda del Estado? ¿O cómo podemos entender esta parte? Sí, aquí habría que poner sobre la mesa las dos instancias en las cuales el Banco Interamericano de Desarrollo, donde México es accionista, tiene para ofrecer préstamos. O sea, hay que decirlo en este énfasis, es un préstamo, como tanto, pues se paga con intereses. Si no funciona así el Banco Interamericano de Desarrollo bajo su agencia, que es BID Invest, ¿no? Bueno, el BID tiene dos figuras bajo las cuales siempre otorga préstamos. Uno es hacia los gobiernos, que son préstamos de garantía soberana. Esto es cuando los gobiernos impulsan proyectos a través de infraestructura, proyectos sociales con impacto social, y esto se hace bajo este esquema. Y el otro, que es precisamente donde acudió el Consejo Mexicano de Negocios, son los préstamos sin garantía soberana. Para que opere esto, lo único que se requiere, y así se hizo, es el visto bueno, el aval, el respaldo por parte del gobierno, a raíz, que subrayo en este caso el gobierno mexicano, que es accionista del banco. Y esto es lo que hizo la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, donde le solicitan el visto bueno y él da su aval. Hasta aquí va bien la situación. Lo que no ha aclarado el Consejo, lo que no ha aclarado la iniciativa privada, que es muy importante precisar, porque estos préstamos al sector privado, a su vez, tienen 4 grandes modalidades. El préstamo AB
sí, que es una figura financiera que tiene el BID, es otorgar préstamos a través de bancos e inversionistas como cofinanciadores. Debe haber una institución que lo respalde. Aquí habría que preguntar qué institución está respaldando, porque no es el Consejo como tal. Debe ser una institución bancaria, financiera, para que se dé ese crédito a la pequeña empresa. Luego, el otro sector, la otra figura es lo que se denomina préstamos del sector privado dirigido a la pequeña empresa, pero es bajo un fondo de inversión. ¿Sí? La otra figura se conoce como programa de empresariado social. Pues es, como se entiende, va dirigido principalmente hacia poblaciones marginadas. Y la última, que se conoce como oportunidades para la mayoría, que va dirigido hacia negocios sostenibles, igual hacia comunidades marginadas. Habría que preguntar al Consejo, bajo estas 4 figuras, cómo es que va a operar, porque ahora se precisa que, y aquí está el pero, que se va a apoyar a la empresa pequeña y mediana que sea proveedora de la empresa grande. ¿Sí? Si al final se quiere decir esa expresión de yo abro los ojos cuando dice se va a apoyar a la empresa pequeña y mediana que sea proveedora de la grande, entonces ya sabemos finalmente quién va a ser el beneficiario. Que es justo lo que temíamos, ¿no? Que es justo lo que platicábamos la vez pasada, que es como un estandarte que utilizan estos grandes empresarios del micro, pequeño y mediano empresario para decir que hay que rescatarlos a ellos, pero aparentemente son ellos mismos los que quieren rescatar sus bolsillos. Aquí empiezan a surgirme muchas dudas. Y a ver, aquí quiero ser lo más clara posible. El Consejo Coordinador Empresarial dice que no están pidiendo un rescate, que ellos en ningún momento pidieron algún rescate. Muchas personas, incluso de la transmisión pasada, me empezaron a preguntar cómo es posible que estas empresas, que algunas se mencionaron en el enlace pasado con usted, pues pudieran sobrevivir arrastrando sus problemas financieros simplemente con la condonación de impuestos. Entonces, ¿de qué forma es que se han mantenido todas estas empresas con estos argumentos y se han mantenido aparentemente sólidas? Acá a lo que voy es, digamos, la preocupación que hoy surge otra vez en el tema de la mañanera, es cuando el presidente dice que lo que él teme es que sean estos créditos que se vuelvan impagables y que al final se conviertan o que estas empresas busquen la forma de pasarle este gasto o esta deuda al Estado. Sí, que en esta situación, bajo la forma en que se está otorgando estos 12,000 millones de dólares, sí no se convertiría en deuda pública, porque se está otorgando a través de particulares. La pregunta es, sí, aquí habría que preguntar nuevamente al Consejo, ¿qué empresa y qué institución van a ser los que van a respaldar este préstamo? Porque ahí va a estar lo interesante, van a ser empresas del Grupo Monterrey. ¿Qué banco va a otorgar a través de su ventanilla estos préstamos? Ahora, un gran problema que tiene la pequeña y mediana empresa es el cumplir las garantías y los requisitos que exige, que solicita el banco. Cuando uno solicita un préstamo al banco, te solicita una serie de documentos donde se compruebe pues que la persona física o moral es sujeta de crédito y que a tal plazo va a pagar la deuda más los intereses respectivos. Entonces, esta es la situación a la que se va a enfrentar la pequeña y mediana en torno a sabemos la situación que está ocurriendo en la economía, ¿no? Entonces, se cayó la producción de este tipo de empresas. ¿Cuáles van a ser estas condiciones que se van a establecer? Otra pregunta, ¿cuál va a ser la tasa de referencia? ¿La de 6% de Banco de México o la de la banca comercial, que es de 37%, ¿no?
Yo creo que así como se exige al gobierno transparencia, también se tiene que solicitar esto a el Consejo para que se aclaren todo este tipo de dudas y que no vaya a ser que quien se va a endeudar va a ser la pequeña y mediana, subrayo, porque el objetivo es apoyar a la proveeduría de empresa grande a través de la pequeña y mediana, que no está mal, ¿sí? El punto está en que se despejen todas estas dudas para que el empresario de este tipo de establecimientos pues tenga bien a bien cuál es la perspectiva que va a tener al momento en que le otorguen este préstamo. Ok, entonces aquí es una exigencia de transparencia, no seamos claros, no decir una cosa y pedir otra, sino ser claros en esta parte para ver pues cuál es el camino que están decidiendo tomar estos empresarios. Acá también importante, que lo habíamos platicado la vez pasada, ya comenzaron estas mesas de diálogo del Consejo Coordinador Empresarial. Tengo entendido que fue una primera como introducción en donde se habla de esta urgencia de que estos actores, tanto empresariales como gubernamentales, se activen para recuperar la economía, y es justo ahí en donde Carlos Salazar insiste en que nunca han pedido un rescate. Pero vuelvo a la pregunta, en estas mesas de diálogo, no se ha tocado el tema sobre los impuestos que deben, porque vaya, no son 3 pesos los que se deben, ya se iniciaron procesos penales, hay alguna empresa que incluso mencionan en la mañanera que al menos 1,000 millones de los que debe son de una defraudación fiscal. Entonces, no se ha hablado absolutamente nada de esto, no sé si usted tenga un poquito más de luz en ese camino. Hace un momento la senadora que intervino por parte del PAN solicita precisamente que se extienda los plazos para pagar impuestos, que vamos a lo mismo, ¿no? Que se rescate nuevamente a la empresa, principalmente grande, que le condonen impuestos, que se le extiendan los plazos para pagar los impuestos. Pero la pregunta igual en el aire está, ¿no? ¿Por qué no lo dicen el presidente del Consejo Coordinador, ¿no? Ayer el Niño de Rivera, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, no precisaban bien a bien lo que se está poniendo sobre la mesa. Un tema también que hay que precisar es, por ejemplo, se está impulsando toda una serie de figuras para apoyar a la pequeña y mediana empresa, al trabajador que se quedó sin empleo. Pero los bancos no dicen esta vocabularia cuando se deben de pronunciar y decir voy a apoyar reduciendo, ¿sí? Los intereses. Ahí no dicen, no se pronuncian. ¿Por qué? Porque precisamente es algo que les provoca una fuerte ganancia, que son la tasa de interés muy alta que tienen en México. Y otra situación que también estamos viendo es que no están apoyando a los trabajadores. No se pronuncian en el sentido de rescatar a los 346,000 trabajadores que fueron despedidos principalmente por empresas grandes, ¿no? Entonces, vemos ahí nuevamente, bajo el foro que está organizando el Consejo Coordinador, una especie como que se quieren curar en salud, pero no están poniendo las castañas al fuego en el sentido de que también vamos a aportar, ¿no? Yo creo que vamos a ver al final toda una pléyade de propuestas, obviamente a favor de los grandes intereses. Acá hay un tema también que venimos mencionando mucho, y es que tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial están diciendo que ellos están pidiendo estos apoyos para rescatar los empleos, ¿no? Ni siquiera lo están manejando como un tema, están evadiendo por completo el mencionar si vienen arrastrando problemas financieros o no. No están tocando esta parte, sí han pedido algunos apoyos fiscales, los de los impuestos, etcétera. Pero ahora están diciendo que todo esto es para rescatar los empleos. Hemos visto que son más que nada los empresarios que tienen
más de 50 empleados los que más han corrido a sus trabajadores. Y el trabajador es el que tiene esta duda. Hay muchas dudas, por ejemplo, está el tema de los afores, en donde me preguntan, ¿no? Es que ya nos corrieron, ya no tengo mi apoyo, ¿cómo le puedo hacer? Hay mucha falta de comunicación hacia el trabajador que no sabe qué hacer, que lo despidieron, hay gente que despidieron, que hoy pues no está en el limbo, no tiene ni la más mínima idea. ¿Qué va a pasar con ese sector que muchos empresarios corrieron porque no les alcanza para pagar las nóminas, o no sé si fue a modo de presión, así yo lo he interpretado en algún punto, pero ¿qué va a pasar con este sector trabajador que sí es el que la está pasando mal? Que parece no estar recibiendo ni apoyo del jefe ni del gobierno. ¿Qué hay por ese lado? Y aquí también hay que señalar 3 artículos de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 42 bis, el 427 y el 429, porque el gobierno ha sido muy cuidadoso en no utilizar una figura jurídica que está en estos 3 artículos, que es la contingencia sanitaria. Se habla de emergencia sanitaria, pero no de contingencia sanitaria. ¿Qué es esto? El artículo 42 bis precisa que al momento en que el gobierno establezca una contingencia sanitaria, el 427 nos precisa que el patrón podrá reducir el salario del trabajador, que esto lo precisa aún más el 429 de la Ley Federal del Trabajo, y podrá otorgarle al trabajador hasta por un mes el salario mínimo. Pero como no se ha establecido la contingencia sanitaria, ¿qué hace el patrón? Retira su casa al trabajador, si bien va a un 50%, 70% de su ingreso, y si lo corre, no le entrega la carta de despido que le van a solicitar en el Afore para que retire el 12% de lo que lleva ahorrado. Entonces, el trabajador está en una enorme galimatía a raíz de que no puede cumplir los requisitos de los subsidios, de los créditos que está otorgando el gobierno, ni tampoco puede solicitar el retiro de su Afore a raíz de que no tiene una carta que diga que está desempleado. Entonces, el trabajador nuevamente se encuentra en el limbo, totalmente desamparado en esta situación, y vemos que mayo se va a poner aún más complicada la situación, en el sentido de que ya para la segunda semana de mayo el dinero ya no va a alcanzar, y es ahí donde vamos a ver a una enorme cantidad de hogares ya sin recursos. Justo eso ese es el punto en el que quería llegar, el tema del retiro de las Afores. Yo no sé si usted tiene un poquito más de luz en este universo, porque hay muchas personas que están solicitando que las Afores otra vez las tenga el gobierno, que las maneje el Estado, en vez de que las maneje la banca, porque han tenido algunos problemas. Hubo una denuncia que me llegó particular, que me decía que había intentado ir a retirar su Afore, pero que en el banco particular Banorte le dijeron que ya no tenía porque lo habían invertido, que es que en un aeropuerto, algo así habían comentando a esta persona que nos manda la denuncia. Pero aquí usted me está dando esta parte en donde, pues, si el empleador no le entrega una carta, si el patrón no le entrega una carta al trabajador, no puede ir a retirar el 12% de lo que tiene ahorrado en su Afore. ¿Cuál es esta viabilidad o qué podríamos sugerir? Porque viene también esta propuesta de un diputado de Morena pidiendo que otra vez sea, ahora que sea el Banco del Bienestar el que maneje las Afores. Al final, creo que el objetivo y más de este programa es llegar a estas personas, al sector, a Juan Pueblo, lo hemos mencionado, al trabajador, que es el que no tiene esta posibilidad, que como bien lo dice, para mayo ya no va a tener, si tenía ahorrado algo, ya no va a tener absolutamente nada. Si le lograron pagar algo, pues ya se está quedando sin nada y no accede a los programas de apoyo del gobierno y no apoya el empleador a esta persona, o hasta lo despiden y no sabe ni qué hacer. Es aquí precisamente donde hay una enorme falla del gobierno, en el sentido de que se tuvo mes y medio para prepararse en la materia de soluciones multidimensionales para atacar, por un lado, por supuesto, la prioridad es contener la propagación del patógeno, y por el otro, la cuestión laboral. Si bien se ha sido muy cuidadoso en no utilizar esta figura jurídica de contingencia sanitaria, tampoco se ha establecido mecanismos
para apoyar directamente a los trabajadores. Es cierto, el Seguro Social, CONACOT, el Infonavit están apoyando, pero son con relación a las prestaciones. Pero en cuanto a la reducción del salario, cuando ya el trabajador se le dijo que no se presentara en su fuente de trabajo, pero no puede acudir a retirar el 12% de los fondos que tiene ahorrados en su Afore, porque no cuenta con esta carta, pues me parece que aquí tanto la Secretaría del Trabajo, la Cámara de Diputados, no han hecho lo propio para respaldar, para avalar al trabajador, precisamente porque no se utiliza esta figura jurídica que marca el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y acá, para también darle un poquito más de contexto al auditorio, el presidente manda una iniciativa para reducir aún más, ¿no? Para obtener mano en lo que es el presupuesto de egresos, que ha sido también muy polémico porque la gente, los políticos, la oposición ha criticado mucho que el presidente tenga el control de esta distribución. Tengo entendido, por la información que viene de la primera fuente, que es Presidencia, que la intención del gobierno es, antes de ver la opción de endeudarse, hacer todo lo posible, jugar todas las cartas para buscar una solución. Aquí la pregunta en concreto es, ¿solamente con austeridad y con ahorro vamos a poder hacerle frente a esta emergencia, a esta crisis económica? Bueno, aquí hay que también precisar lo que determina el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Al momento en que un país solicita crédito al Fondo Monetario, 2 años después de que se le otorgue, esto es en 2022-2023, necesariamente el país va a tener que cambiar su política económica. Por eso es que López Obrador no quiere acudir a la deuda vía Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que estableció el presidente? Es una facultad que le otorga el artículo 42, fracción primera de la Ley Hacendaria y Responsabilidad Presupuestaria, que es precisamente el manejo de la política económica. ¿Qué es lo que hizo el presidente? Mandar a la Cámara de Diputados una iniciativa que le permita mover el presupuesto autorizado 8 de septiembre pasado en torno a los criterios generales de política económica que se presentaron ese día, para que precisamente pueda el presidente mover los recursos para poder sacar adelante al país, algo que por supuesto no le gustó a la oposición, en el sentido de que pues el presidente tendría libertad en poder mover los recursos, que tampoco es así, porque Hacienda mes con mes, de manera trimestral, tiene que presentar a el Congreso cómo está la situación financiera, las finanzas públicas del país, y es ahí donde se precisa cómo está la cuestión económica del país. Tampoco es dejar al presidente con las manos libres. El punto es de que se está presionando a más no poder para que el presidente contrate deuda, y esto podría cambiar sin duda los nomios de su política económica, que por supuesto no desea cambiar. En su radiografía, un análisis mucho más, digamos, general, el papel económico que está jugando el gobierno de México, este cambio económico, ¿es positivo comparado a modelos económicos pasados en el país, comparado a otras crisis? ¿Es positivo? ¿Es diferente? ¿Cómo podríamos entender este camino que ha tomado el gobierno a comparación de modelos económicos que hemos estado experimentando y que se han estado utilizando en el país? Sin duda es diferente. Por ejemplo, para salvar la crisis del 95, Cedillo aumentó el IVA de 10 a 15%. Calderón aumentó el IVA a un punto porcentual, se pasó de 15 a 16%, y aparecieron 2 nuevos impuestos, el IETU y el IDE, aparte de que también se movieron los tabuladores del IEP. Y se contrató en los 2 años, 95 y 2010, deuda. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? Redujo el gasto público, cortó presupuestos, está
haciendo un trabajo férreo en cuanto al cobro de impuestos y tiene una última salida que no ha querido tocar, que es una línea de crédito flexible que tiene por parte del Fondo Monetario Internacional, que es del orden de 61,000 millones de dólares. Este es el último bastión que va a tocar López Obrador antes de contratar deuda. Si bien es un crédito, pero no cae en el esquema de una contratación de deuda tradicional. Es una línea que México tiene contratada desde 2010 y en estos 10 años le ha costado al país el pago de el mantenimiento de esta línea alrededor de 10,000 millones de dólares. Se paga por mantener la línea, es una especie como de seguro, ¿no? Y en este caso, lo que va por último tener que abordar el presidente es utilizar esa línea para canalizarla hacia proyectos de desarrollo. Yo le agradezco muchísimo este análisis, nos abre mucho más el panorama y lo canalizamos a la gente, que al final son los que tienen estas dudas. Mi queridísimo José Ignacio Martínez, le agradezco muchísimo que nos tomara la llamada. Muchas gracias por la confianza. Ahí lo tienen, amigos. José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, analista económico, internacionalista. Con toda nuestra confianza, se los ponemos a ustedes para que analicen. Siempre se los decimos. No tenemos la verdad absoluta, pero de diferentes análisis, que estoy segura, este análisis lo van a encontrar en muy pocos medios. No lo van a encontrar en esos medios tradicionales que muchos ven en radio, que muchos ven en televisión y escuchan en radio. Pero es un análisis que yo les comparto a ustedes para que tengan un panorama diferente, un panorama aterrizado, comparado con sexenios pasados, un panorama analítico para entender lo positivo y también lo negativo, los riesgos que estamos viviendo económicamente hablando en el país. Yo ahí se las dejo, compártanlo si nos vieron en redes sociales, suscríbanse al canal también si nos vieron en redes sociales, si nos ven en televisión, nada más les encargo que no le cambien, porque aquí estamos de lunes a viernes a las 9 de la noche en el canal 79 de Easy. Y esta voz de Triciclo Descompuesto, que ya anda más recuperada que ayer, la encuentran en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Yo le mando un saludo a todos ustedes que nos siguen, porque aquí decir la neta no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Adiós.